Mira la fotografía. Londres, diciembre de 1980. Una novia sale de la capilla de la guardia, velo levantado, fotógrafos en la puerta del coche. Durante 6 meses, los periódicos la señalaron como la próxima princesa de Gales. El novio no es el príncipe Carlos. Está a 9 semanas de proponerle matrimonio a una joven de 19 años. Ese verano, en 2 bailes, se dice que bailó la mayor parte de ambas noches con la esposa de otro hombre. La frase que supuestamente Anna Wallace le lanzó sobrevive en 3 versiones diferentes, en 3 libros diferentes y nunca en su propia voz. Ella nunca dio una. Ese silencio es donde comienza la verdadera historia. El novio ese día era el Honorable John Fermoy Hesketh, hermano menor de Lord Hesketh. La fecha no está en disputa y nunca lo ha estado. El 2 de diciembre de 1980, registrado en los volúmenes de la nobleza junto a su bautismo y su posterior nuevo matrimonio, y fotografiado por las mismas agencias que habían pasado el verano anterior persiguiéndola por Gloucestershire. Carlos le propuso matrimonio a Lady Diana Spencer el 6 de febrero de 1981. Se casó con ella el 29 de julio. Así que el orden de los eventos es este. Ella salió, luego se casó, luego él se comprometió. Esa no es la forma en que generalmente se cuenta la historia. La versión que sobrevive la presenta como un tipo de fenómeno meteorológico. Whiplash Wallace, la heredera de temperamento caliente que perdió los nervios en una pista de baile, gritó al futuro rey y se evaporó. Es una buena anécdota. Se ha reimpreso durante 45 años. También es cuando realmente rastreas sus orígenes, una frase atribuida a una mujer por personas que no estaban a su lado, publicada por escritores con los que nunca habló, sobre una noche que nunca ha descrito. Lo que nos lleva a la palabra en el título, cruel. Quiero ser cuidadoso aquí, porque la tentación es hacer de esto una historia sobre un hombre comportándose mal, y la evidencia para eso es más delgada de lo que Internet pretende. Lo que la evidencia realmente respalda es peor y más extraño. Había un sistema operando alrededor del príncipe de Gales a finales de los años 70. Una máquina de cortejo que involucraba a la prensa, la corte, sus amigos, su familia y las casas de apuestas. Y ese sistema ya había destruido a varias mujeres antes de que Anna Wallace apareciera en él. Ella fue la que leyó el manual, vio exactamente lo que venía y se negó a firmar. Para entender por qué se negó, tienes que entender lo que la máquina había estado haciendo durante 4 años. En 1975, en una entrevista con Woman's Own, Carlos dijo que pensaba que alrededor de los 30 era una buena edad para que un hombre se casara. Tenía 27. Era una línea improvisada sobre querer haber vivido un poco primero. La prensa británica lo trató como una fecha límite. Cumplió 30 en noviembre de 1978. Y no pasó nada. Y la cobertura pasó de juguetona a impaciente a abiertamente hostil. Luego, en agosto de 1979, Lord Mountbatten, su tío abuelo, su mentor, el hombre que lo había estado guiando silenciosamente hacia una pareja adecuada durante años, fue asesinado por el IRA en el condado de Sligo. Carlos tenía 31, estaba de luto, públicamente soltero, y según todos los relatos creíbles, bajo una creciente presión de su padre para resolver la cuestión de la sucesión. Ese es el ambiente. Ahora, esto es lo que la máquina hizo a las mujeres que entraron en ella. Davina Sheffield, 1976. Era una candidata seria según los estándares de la época, de buena familia, y a los periódicos les gustaba. Luego, un exnovio dio un relato de haber vivido con ella. El reportaje apareció en las portadas. Eso fue el final. No porque Carlos fuera grabado objetando, no hay tal registro, sino porque la prensa había establecido en público que ella tenía un pasado, y un pasado era descalificante. Dejó el país por un tiempo. Lady Sarah Spencer, de 1977 a 1978, la hermana mayor de Diana y por una temporada la favorita. Cometió el otro error imperdonable. Habló. Dijo a los periodistas en el registro que no estaba enamorada de él y que no se casaría con un hombre al que no amaba, ya fuera un basurero o el rey de Inglaterra. Ahora se lee como admirable. En ese momento fue fatal. Las invitaciones se detuvieron. Ella fue la que, por cierto, más tarde lo presentó a su hermana adolescente. Jane Ward, 1979. Trabajaba en el Ward's Polo Club en Windsor.
Se la vio con él un puñado de veces. Los periódicos la encontraron y en pocas semanas había dejado el trabajo. Estaba divorciada. Era, en el vocabulario de la cobertura, inadecuada. 3 mujeres, 3 salidas, 3 diferentes supuestas ofensas, un amante, una entrevista, un divorcio. La regla no era complicada. Ser lo suficientemente joven para no haber hecho nada y lo suficientemente callada para no decir nada. Anna Wallace tenía 24 años cuando entró en escena, y había hecho cosas, y hablaba. Nació en 1955. La nobleza registra su bautismo el 19 de noviembre de ese año, hija de Hamish Edward Wallace, un terrateniente, e Ivory Sylvia Painter. Esto importa más de lo que parece. Provenía de la parte de la sociedad británica que posee campos en lugar de pisos, los condados de Caza y Tiro, donde el príncipe de Gales pasaba la mayoría de sus fines de semana privados. Montaba con fuerza, era conocida por ello. Era, en el lenguaje que los periódicos usaron de inmediato, intrépida en la silla. Y ahí es donde comenzó el apodo antes de que se le atribuyera a su temperamento. Entiende lo que ella tenía que la eventual novia no tenía. Tenía su propio dinero, o al menos el de su familia. Tenía tierras. Tenía una posición social que no dependía de él. Un círculo que se superponía al suyo, pero que no fue producido por él. Tenía 24 años, no 19. Había estado en relaciones y no las había ocultado. Cada una de esas cosas era un activo en cualquier vida normal y una desventaja en esta. Diana Spencer, cuando llegó su turno, tenía 19 años. Vivía en un piso con amigas de la escuela. Trabajaba con niños pequeños y casi no tenía nada en el registro. Eso no fue un accidente de temperamento. Para 1980 se había convertido en un requisito laboral. El registro de cómo Carlos y Ana realmente se conocieron es vago, y prefiero decirlo que inventarlo. Varios relatos lo sitúan en el campo de caza o a través del circuito de fiestas de casa superpuestas de Gloucestershire y los Home Counties. Los detalles difieren dependiendo de qué biógrafo leas, y ninguno de ellos cita a un testigo. Lo que está documentado es el invierno. Estuvieron juntos en fines de semana de caza durante los primeros meses de 1980, y el 31 de enero de ese año los fotógrafos consiguieron lo que querían: Anna Wallace con el Cheshire, con el príncipe de Gales en la foto. A partir de ese momento dejó de ser una persona privada. Los periódicos le asignaron personal. Las casas de apuestas ofrecieron cuotas. Su nombre apareció en las columnas de Sociedad con el tono particular que la prensa británica usa cuando ha decidido que una mujer está a punto de convertirse en propiedad nacional. Mitad halago, mitad auditoría. Cada fotografía de ella que sobrevive de 1980 fue tomada por un profesional que estaba siendo pagado para establecer si iba a ser reina. Nadie le preguntó. Así no era como funcionaba. El cortejo se estaba llevando a cabo en público por terceros en un calendario establecido por una entrevista de revista de hace 9 años, y los deseos de un tío abuelo fallecido, y se esperaba que la mujer, en el centro de todo, no dijera nada mientras sucedía. También estaba, aunque puede que no comprendiera toda la arquitectura al principio, siendo cortejada dentro de un mundo social que ya tenía un ocupante permanente. Camilla Parker Bowles, entonces en sus primeros 30, casada desde 1973 con Andrew Parker Bowles, un oficial de caballería y amigo de Charles, no era una figura oculta en el borde de esta historia. Era estructural. Los Parker Bowles vivían en Wiltshire, se movían por las mismas casas de Gloucestershire, asistían al mismo polo, cazaban con las mismas personas. Charles era uno de los padrinos de su hijo mayor. Cuando te invitaban a un fin de semana en el campo en ese circuito, no te estaban invitando a un lugar donde Camilla podría aparecer. Te estaban invitando a su circuito y a anfitriones que la conocían desde hacía una década. Así que Anna Wallace pasó la primera mitad de 1980 siendo fotografiada como la presunta futura princesa de Gales, mientras asistía una y otra vez a eventos organizados por personas para quienes otra mujer era el punto fijo. Penny Junor, quien ha escrito más sobre Camilla que nadie y que generalmente es simpática con ambas, es la fuente que la mayoría cita para lo que sucedió después. Su relato es breve y devastador en su cotidianidad. 2 bailes, uno tras otro, y en ambos, Charles pasó la mayor parte de la noche bailando con Camilla. Detente un momento porque antes de llegar a esas 2 noches, algo más le estaba sucediendo a Anna Wallace
en la primavera de 1980, y lo estaban haciendo personas que nunca la habían conocido. Le estaban poniendo nombres. Whiplash Wallace es el que se quedó, y se quedó porque hacía dos trabajos a la vez. En la superficie se trataba de montar, una mujer que enfrentaba las vallas como se suponía que debían hacerlo los hombres. Debajo, una vez que las columnas de sociedad lo tomaron, significaba algo completamente diferente. Significaba difícil. Significaba que te pondría en tu lugar. Significaba, en el vocabulario codificado de la prensa social británica, que no era dócil, y dócil era toda la especificación. El segundo apodo es más feo, y quiero señalar exactamente en qué tipo de evidencia se basa porque se repite como un hecho, y no debería serlo. Según un relato del Daily Mail que ha sido reciclado durante décadas, una vez que se supo que Anna había estado involucrada con un par de otros hombres antes de Charles, se dice que la princesa Anna los apodó la colección Wallace. Es un juego de palabras con el Museo de Londres. Es el tipo de frase que se recuerda porque es ingeniosa. Aquí está el problema. No hay una fuente contemporánea para ello, ningún documento fechado, ningún testigo nombrado, nada publicado en ese momento. Surge más tarde en relatos atribuidos a un miembro de la familia real que nunca lo ha confirmado y nunca se le iba a preguntar. No sé si la princesa Ana lo dijo. Tampoco lo sabe nadie más que escribe sobre ello, y la mayoría de ellos no te lo dicen. Pero fíjate en lo que hace la anécdota, independientemente de si es verdad. Ya sea que Ana lo dijera, o un cortesano lo dijera, o un periodista lo inventara en un bar de vinos en 1981, alguien quería que la historia existiera. Alguien quería que constara en el registro que la historia romántica de esta mujer había sido contada, catalogada y ridiculizada dentro del palacio. Esa es la máquina haciendo su trabajo, el mismo trabajo que había hecho a Davina Sheffield 4 años antes con la misma arma. Su adultez era el descalificador. Ese es todo el mecanismo. Una mujer de 24 años que había vivido 24 años normales era, según las reglas operativas de 1980, mercancía dañada para el papel específico de princesa de Gales, y todos en ese mundo lo entendían. El propio Charles había dicho en esa entrevista de 1975 que no consideraría el divorcio, lo que hacía que la elección de esposa fuera una decisión única y permanente bajo el máximo escrutinio. Ahora la propuesta. Leerás en todas partes que Charles propuso matrimonio a Anna Wallace 2 veces, y ella lo rechazó ambas veces. Lo he visto en una docena de lugares. Casi todos ellos se remontan a una sola línea de informes del Daily Mail, cuidadosamente redactada. Según algunos amigos de Anna, Charles realmente propuso matrimonio. Eso no es nada. Los amigos pueden tener razón, pero tampoco es una carta, un diario, un documento fechado o una persona nombrada en el registro, y la fuente nunca ha mejorado en 45 años. Simplemente se ha repetido hasta que la calificación se cayó. Y aquí está el detalle que debería hacerte prestar atención. En 1994, Jonathan Dimbleby publicó la biografía autorizada del príncipe de Gales, escrita con la cooperación de Charles y con acceso a sus diarios y correspondencia privada, lo más cercano que existe a un relato oficial de su vida interior. En ese libro, la propuesta de Charles a Amanda Knatchbull, la nieta de Mountbatten, y su rechazo tienen un peso real. Se trata como una verdadera encrucijada. Anna Wallace esencialmente no está allí. Piensa en lo que eso significa. El registro autorizado, la versión construida con la participación del propio sujeto a partir de sus documentos, no consideró a la mujer que toda la prensa británica había pasado 1980 llamando su probable novia como un capítulo significativo en su vida. Quizás eso sea un reflejo preciso de cómo lo experimentó. Quizás sea una decisión editorial. De cualquier manera, el efecto es el mismo. El único relato de ese año con autoridad archivística detrás de él declinó incluirla, lo que dejó el campo permanentemente abierto a los tabloides y a los coleccionistas de anécdotas. Ella no tiene archivo, él tiene uno. Esa asimetría decide todo lo que sigue, lo que nos lleva al verano. La reina madre cumplió 80 años en 1980, y las celebraciones duraron semanas. Se celebró un baile en el castillo de Windsor, en junio en su honor, y Anna Wallace estuvo allí como invitada de Charles. Esto fue, según los estándares de ese mundo, un anuncio.
No llevas a una mujer a un baile familiar en el castillo de Windsor casualmente. Cada invitado en esa sala podía leerlo. Según los relatos que sobreviven, luego pasó la mayor parte de la noche bailando con Camilla Parker Bowles. La segunda fiesta ocurrió semanas después en Gloucestershire, en Stowell Park, la finca de Lord Vestey, el gran anfitrión del mundo del polo, un hombre que más tarde serviría como maestro de caballos de la reina durante casi 20 años. Una fiesta de polo en Stowell Park era el corazón palpitante de ese circuito social en particular. Los amigos de Charles, el deporte de Charles, el condado de Charles. Según los relatos que sobreviven, volvió a suceder. Esa es la versión de Gunnar. 2 fiestas sucesivas, la mayor parte de ambas noches, la misma pareja, y luego, en cada relato, la frase, excepto que la frase cambia. Junor la presenta como, nadie me trata así, ni siquiera tú. La autora, Jessica Jane, la interpreta como, no vuelvas a ignorarme así nunca más. La versión de Sarah Bradford se acerca más a, nunca me han tratado tan mal en mi vida. Otras versiones las combinan en un solo discurso, completo con una declaración de que él podría terminar la noche sin ella. 3 libros, 3 frases, una mujer que nunca ha confirmado una palabra de ninguna de ellas. Esa distinción importa, y no por la razón que esperarías. No te estoy diciendo que la confrontación no ocurrió. Claramente algo sucedió, y la relación terminó inmediatamente después, lo cual es una corroboración de algún tipo. Te estoy diciendo que lo que sobrevive de la propia voz de Anna Wallace, lo más famoso que se supone que dijo, la frase que se usa como prueba de su temperamento fogoso, existe solo como una reconstrucción por escritores que trabajan a partir de los recuerdos de otras personas, años y a veces décadas después. Su reputación se construyó a partir de paráfrasis, y mira lo que la paráfrasis le hace a ella. En cada versión, el énfasis recae en su enojo. Ella es la que monta una escena. El encuadre es que perdió el control, que es exactamente lo que el apodo ya había preparado a todos para esperar. La heredera con temperamento explotando en una fiesta. Elimina los adjetivos y describe el evento subyacente de manera neutral. Una mujer es llevada por su pareja a 2 eventos formales en el mismo verano frente a las personas cuya opinión gobierna todo su mundo social. Y en ambos, él pasa la noche con otra persona. En la segunda ocasión, ella se va, luego termina la relación y nunca vuelve a hablar de ello. Eso no es un berrinche. Esa es una decisión tomada 2 veces. Una sobre la noche, otra sobre el hombre. Hay una cosa más que vale la pena decir sobre ese verano, y es la parte que lo replantea todo. Charles no dejó de ver a Camilla cuando apareció Anna, y no dejó de verla cuando Anna se fue. La relación con Camilla continuó a lo largo del mercado matrimonial de finales de los 70 y dentro del matrimonio mismo. Eso ahora es un hecho público, admitido por el propio Charles en televisión en 1994 y confirmado por la conversación telefónica grabada, publicada en 1993. Cualquiera que fuera el papel para el que se estaba audicionando a estas mujeres, el centro emocional de su vida no era la vacante, lo que significa que la audición nunca fue realmente para el puesto que se anunciaba. Era para un papel al lado de un hombre cuyos apegos ya estaban establecidos en un hogar que requería una pareja pública en un calendario establecido por su padre y los periódicos. Anna Wallace lo descubrió en el verano de 1980. Diana Spencer, que tenía 19 años, tardaría considerablemente más y lo descubriría en condiciones que Anna nunca tuvo que sobrevivir. Así que la relación termina en algún momento de julio, y aquí es donde la historia estándar se detiene. Ella salió de la fiesta y de su vida, como lo puso el mail, una buena línea de salida para una mujer que luego, en el relato, simplemente deja de existir, excepto que no dejó de existir. Se puso extremadamente ocupada. El 2 de diciembre de 1980, 4 o 5 meses después de la fiesta de Stowell Park, dependiendo de cuándo exactamente terminó ese verano, Anna Wallace se casó con el Honorable John Fermoy Hesketh en la Capilla de la Guardia, Wellington Barracks, en el centro de Londres. No en silencio, no en el extranjero, no en una iglesia parroquial escocesa al final de las tierras de su padre donde nadie la habría encontrado. La Capilla de la Guardia, en el centro de Londres, los fotógrafos allí en masa, las leyendas de las agencias archivadas,
imágenes que sobreviven hoy en las bibliotecas de Getty y Alamy y que todavía se licencian como fotos de noticias 45 años después. Una leyenda la identifica simplemente como la hija del rico terrateniente Hamish Wallace, saliendo de la capilla después de su boda. Otro conjunto, tomado a principios de ese otoño, la muestra con su prometido y la archiva bajo la única descripción que vendería: exnovia del príncipe Carlos. Tenía 25 años y acababa de usar la máquina. Cada instrumento que había sido apuntado hacia ella desde enero, los fotógrafos, las columnas de diarios, las agencias, el apetito, ella caminó directamente hacia ellos en una fecha de su elección, vistiendo un vestido de novia junto a un hombre que no era él. Quiero tener cuidado de no exagerar esto, porque no puedo decirte qué había en su cabeza ese día, y tampoco puede nadie más. No hay carta, no hay entrevista. Es completamente posible que simplemente estuviera enamorada de John Fermor Hesketh, y el momento no significara nada en absoluto. Pero el momento es un hecho, y los hechos tienen consecuencias independientemente de la intención. El 2 de diciembre de 1980, la mujer que la prensa británica había pasado 11 meses audicionando para el trono, apareció frente a esas mismas cámaras como la esposa de alguien. 9 semanas después, el 6 de febrero de 1981, Charles le propuso matrimonio a Diana Spencer. Él todavía estaba buscando. Ella ya se había ido. Lee la secuencia en ese orden, y toda la forma de la anécdota se invierte. La versión que todos repiten la tiene como la perdedora de un encuentro, la novia que lo arruinó, que perdió los estribos, que era demasiado mayor y demasiado experimentada, y que por lo tanto perdió al príncipe. El calendario documentado dice lo contrario. Ella se fue en julio, se casó en diciembre, él se comprometió en febrero y se casó en julio del año siguiente con una joven de 19 años que había conocido quizás una docena de veces, bajo una presión que para entonces se había vuelto casi insoportable. Pregunta cuál de esas dos personas tenía más control sobre su propia vida en 1981, y la respuesta no está cerca. Ahora, lo que sigo volviendo, lo que realmente hace que esta historia valga la pena contar, lo que hizo después, nada. Nunca dio una entrevista. No en 1981, cuando se anunció el compromiso, y todos los periódicos en Gran Bretaña habrían pagado mucho dinero por el relato en primera persona de la mujer que lo dejó. No en 1992, cuando el libro de Andrew Morton detonó el matrimonio y el mercado para el testimonio real se volvió candente. No en 1993, después de la llamada telefónica grabada. No en 1994, cuando Charles admitió el romance en televisión. No en 1997. No en 2005, cuando se casó con Camila. No en 2022, cuando se convirtió en rey. 45 años de la historia continua más lucrativa en la publicación británica, y ella nunca ha dicho lo que sucedió en Stowell Park. Compáralo con todos los demás en esta historia. Diana tuvo a Morton, y luego la entrevista de Panorama, y moldeó su propia versión tan efectivamente que todavía gobierna la memoria pública. Charles tuvo a Dimbleby, una biografía autorizada, y un documental televisivo de 2 horas y media, y presentó su versión con todo el aparato de la casa detrás. Camila finalmente tuvo a los biógrafos comprensivos y la lenta rehabilitación institucional que terminó en una coronación. Anna Wallace no tuvo nada y no dio nada. Su vida después de 1980 está registrada en los lugares donde se registran las vidas cuando nadie las está vendiendo: volúmenes de nobleza y entradas de registro. El matrimonio con Fermor Hesketh terminó en divorcio antes de 1986. Se casó de nuevo el 19 de julio de 1991 con Thomas Oates. Una hija, Ophelia Rose, nació en diciembre de 1992. Ese es el alcance del registro público de los siguientes 30 años. Y es así porque ella lo quiso de esa manera. Ahora aquí está la inversión, y no es una cómoda. El silencio la protegió. También le costó la historia. Porque nunca habló, otras personas llenaron el espacio, y la versión que construyeron es la que sobrevive. Ella es Whiplash Wallace. Ella es el temperamento. Es la mujer que hizo una escena en un baile. La única frase que cualquiera puede citar de ella es una frase ensamblada a partir de 3 reconstrucciones contradictorias de segunda mano, y se usa casi universalmente
como evidencia de la misma cualidad que supuestamente la hizo inadecuada en primer lugar. Esa es la crueldad, no un hombre comportándose mal en una fiesta. Eso es solo una mala noche, y las malas noches son superables. La crueldad es un sistema en el que toda la existencia registrada de una mujer es producida por personas que no estaban allí, en el que su vida documentada se reduce a 4 fechas en un libro de referencia genealógica, y en el que su único acto de autodefensa ha sido permanentemente reescrito como una pérdida de compostura. Y el sistema no se detuvo con ella. Esa es la parte que debería realmente preocuparte. Todo lo que la máquina usó contra Ana Wallace en 1980, el pasado, la edad, la independencia, el temperamento, lo usó para seleccionarla en contra. Y lo que seleccionó en su lugar fue a una joven de 19 años sin historia, sin dinero propio, sin posición social establecida y sin experiencia con la prensa. La especificación produjo a Diana Spencer. Luego, la misma máquina pasó los siguientes 16 años desmantelándola en público hasta que murió siendo perseguida por París por fotógrafos cuyo comercio se había construido, en parte precisamente sobre este tipo de caza. Ana Wallace vio la máquina desde dentro durante 11 meses y salió. Nadie le ha dado nunca crédito por eso, porque darle crédito requeriría aceptar que había algo de lo que valía la pena escapar, y la historia que la prensa prefería era que no había calificado. Así que mira la fotografía de nuevo. Diciembre 1980, la Capilla de la Guardia, cuarteles de Wellington, la novia saliendo con el velo, la puerta del coche abierta, los hombres con cámaras que la habían estado siguiendo desde un campo de caza en Cheshire en enero. Primera lectura, premio de consolación, la que no lo logró, casándose con un Hesketh en su lugar 6 meses después de que perdió su oportunidad. Así es como se subtitularon esas fotos en ese momento, y más o menos así se han utilizado desde entonces. La chica que casi se convirtió en reina, archivada abajo, también corrió. Segunda lectura. Una vez que tienes las fechas frente a ti, es el único documento que Ana Wallace alguna vez escribió. No dejó cartas. No concedió entrevistas. No escribió ningún libro. No autorizó a un biógrafo, ni informó a un columnista amigable, ni colocó una sola cita anónima. Todo lo que alguien afirma saber sobre lo que pensaba proviene de segunda mano, de escritores que trabajaron décadas después en redacciones que no coinciden entre sí. Todo excepto esto: una fecha, una iglesia en el centro de Londres, un grupo de prensa que podría haber evitado por completo y no lo hizo, una fotografía en la que eligió estar. Nunca escribió una palabra sobre el príncipe de Gales. Simplemente se aseguró de que cuando finalmente le propusiera matrimonio a alguien, la mujer que los periódicos habían pasado un año midiendo para el trabajo ya estuviera casada por 9 semanas y tuviera las fotos para probarlo.